¿Cómo están mis queridos hermanos? Gracias por venir y estudiar con nosotros este hermoso folleto, los 3 mensajes cósmicos. Y mis hermanos, no se olviden que nuestra misión es compartir el Evangelio a la mayor cantidad posible. Mis hermanos, compartan el Evangelio, compartan estas lecciones. Y tampoco se olviden que si quieren una copia gratuita de esta presentación, vayan al internet y pongan escuelasabática2000.org y van a obtener su copia completamente gratuita. Hoy día vamos a estudiar el sello de Dios y la marca de la bestia, la segunda parte. Y para estudiar vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque mediante tu Biblia nos muestras las cosas que van a ocurrir aquí en la tierra antes de la segunda venida. Ayúdanos a comprenderlo, Señor. Ayúdanos a saber exactamente cómo prepararnos. Y sobre todo, Señor, te pedimos que bendigas todo lo que hacemos, que bendigas nuestras necesidades físicas, mentales y espirituales. Y Señor, cuida de nuestros hijos, ayúdales a que ellos también estén cerca de tu palabra y que estudien tu Biblia. Bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. El sello de Dios y la marca de la bestia, la segunda parte. El versículo de memoria es el mismo que estudiamos en la primera parte. Entonces vi otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar. Y les dijo: no dañen a la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Oh, mis queridos hermanos, ahora vamos a estudiar la segunda parte del sello de Dios y la marca de la bestia. En la primera parte habíamos visto que hay 2 cosas que el ser humano puede hacer: adorar al Creador o adorar a la bestia. Y hemos visto que el punto importante de la adoración radica en obediencia o lealtad, obediencia a Dios o obediencia a la bestia, lealtad a Dios o lealtad a Satanás. Y la única forma de demostrar lealtad, obediencia a Dios, amor a Dios es: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y va a haber un pueblo que va a hacer eso. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Y también hemos visto que este mensaje también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y hemos identificado a ese sistema que habla blasfemias mediante estas citas. El Papa es de gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, es como si fuera Dios en la tierra. La otra cita: nosotros los papas tenemos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso, el sistema papal. Y ahora, mis hermanos, en esta segunda parte vamos a profundizar cómo todo se aplica a este sistema. Vamos a empezar con esto. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ese mensaje fue tan importante que Dios mostró a su pueblo de diversas formas la misma situación, el mismo mensaje que iba a ocurrir. Por ejemplo, Apocalipsis 12:6 dice: y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios
para que allí la sustenten por 1260 días. La mujer que simboliza la iglesia verdadera, estaría bajo la acechanza de este poder por 1260 días. Otra vez en Apocalipsis 12:14 se nos muestra: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. El mismo mensaje en diferentes ocasiones y con diferente terminología. Aquí encontramos 42 meses, aquí un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, aquí 1260 días. En realidad todo eso se ha mostrado en estos versículos de la Biblia. 1260 días, Apocalipsis 11:3 y Apocalipsis 12:6. 42 meses, Apocalipsis 12:2, 13:5 y 3,5 tiempos en Daniel 7:25, 12:7 y Apocalipsis 12:14. El detalle es que este mensaje es importante, que no haya duda a quién se refiere este mensaje. Ese es el propósito de Dios. Pero ¿qué significan estos 1260 días? ¿Qué significa en el lenguaje profético? Vamos a ver Ezequiel 4:6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. 40 días. ¿Cuántos días? 40 días. Y luego, ¿qué dice Dios? Día por año te lo he dado. ¿Qué es lo que le dijo Dios? Día por año te lo he dado. O sea, estos 40 días son 40 años. De la misma manera, en este lenguaje profético, entonces, 1260 días son 1260 años. 1260 años. De la misma manera, 42 meses, si multiplicamos por 30, entonces nos da 1260 años. 1260 años. Y ahora que 3,5 tiempos, igual. Tiempo significa un año 360 días. Tiempo será ¿cuántos años? 2 años. Y 2 años es 720 días. Luego tenemos medio tiempo. La mitad de 360 es 180. Si sumamos 360, 720 y 180, el total es 1260 años. Para que no haya duda, para que todo refleje al mismo sistema, Dios muestra de diferentes formas qué va a pasar en esta tierra. Y cuando empezó este acontecimiento, ya hemos identificado anteriormente como el año 538 después de Cristo. ¿Qué sucedió el año 538? El dominio de la Iglesia romana poco a poco se estaba consolidando. Algunas cosas importantes que sucedieron. El año 330, Constantino legaliza el cristianismo en todo el imperio romano. Luego, el año 533, Justiniano convierte al obispo de Roma como cabeza de
todas las iglesias. Pero todavía faltaba el punto principal para que se consolide el dominio papal, y eso ocurrió el año 538. El 538 los ostrogodos abandonan el asedio de Roma y el obispo de Roma, Virgilio, consolida el dominio papal. 538, cuando empieza este periodo de 1260 años. ¿Cuándo termina? Si sumamos 538 más 1260, nos lleva a 1798 después de Cristo. ¿Qué ocurrió en 1798 después de Cristo? ¿Qué ocurrió? Miren, en 1798 el general Berthier toma preso y destierra al Papa Pío VI. Entonces es cuando el sistema papal recibe una herida mortal. Pero para que no haya duda de que la realidad del sistema papal era un hecho, Dios muestra de otras formas cómo este sistema iba a dominar en esos tiempos. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nadie os engañe. Va a venir el hombre de la apostasía. ¿Con qué características para que sea reconocido quién es? Miren lo que dice 2 Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces, en 2 Tesalonicenses, la primera característica de este hombre de pecado, hijo de perdición, es que es un poder perseguidor que se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Otra característica, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Cuál es la segunda característica? Es un inicuo que se hace pasar por Dios. Pero hay más. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses 2, 9 y 10. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué tiene este hombre de pecado? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué más hace? Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces Satanás le da autoridad. ¿Qué características? Estas mismas características las muestra Daniel. Daniel 7, 24 y 25. Miren lo que dice. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo. La primera característica de este cuernito pequeño, hablará palabras contra el Altísimo. La primera característica. Luego, ¿qué va a pasar? Y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Qué característica? Es un poder perseguidor contra los santos del Altísimo. ¿Qué más?
pensará en cambiar los tiempos y la ley. Entonces tiene poder para cambiar la ley, pero hay una característica más: y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Tiene autoridad por 1260 años, como ya vimos anteriormente. Pero también Apocalipsis muestra estas mismas características. Apocalipsis 13, 4 y 5. Miren lo que dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Primera característica: tiene autoridad. ¿Por cuánto tiempo? Por 1260 años. 1260 años. Otras características: Apocalipsis 13, 6 y 7. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces es una bestia que blasfemia, que se hace pasar por Dios. ¿Qué más dice la Escritura? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Otra vez es un poder perseguidor contra los hijos verdaderos de Dios. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Tiene poder sobre toda la tierra. Oh, mis queridos hermanos, Dios es sabio. Dios es sabio, para que no haya duda de el sistema papal dominando esta tierra. Dios ha mostrado en diversos pasajes de la Biblia cómo ese poder blasfemador iba a dominar la tierra. Entonces se profetizó la venida de la apostasía. Se profetizó la venida de la apostasía. Y no solamente eso, también se profetizó cómo este sistema va a actuar, cómo actuó y va a actuar este sistema. Vamos a ver Apocalipsis 17, 12 y 13. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Entonces aquí tenemos los reyes que significan o simbolizan el poder político. ¿Y qué va a pasar luego? Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Aparece otra vez la bestia, que es el poder religioso que ya hemos estudiado. Y entonces, ¿cuál es el propósito? Miren lo que dice: estos tienen un mismo propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entregarán su poder y autoridad a la bestia. Entonces el poder político entregará su autoridad y todo el poder al poder religioso. Y esa estrategia se ha utilizado a través de toda la historia de la iglesia cristiana. Por ejemplo, miren lo que dice esta cita con relación al día domingo. La iglesia hizo del domingo un día sagrado, en gran medida porque era la fiesta semanal del sol, porque era una política cristiana explícita hacerse cargo de las festividades paganas entrañables para la gente por tradición y darles significado cristiano. La unión del poder político y religioso. Tomaron las cosas de las tradiciones
para ponerlas en la vida cristiana. El domingo, que dentro de la tradición ciudadana era adorar al sol, tomaron para que ese domingo cambie la adoración del sábado al domingo en la vida cristiana. Esa estrategia siempre ha utilizado el sistema papal, pero finalmente no ha tenido éxito. No ha tenido éxito porque siempre ha habido un pueblo de Dios, un pueblo que se ha mantenido fiel a lo que dice la Escritura. Y miren cómo refleja eso la Escritura. Apocalipsis 17:14, el versículo que sigue aquí. Pelearán contra el Cordero. Estos van a pelear contra el Cordero. Pero ¿qué va a pasar? Y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos. ¿Qué cosa? Fieles. Son llamados y elegidos fieles. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Siempre el pueblo de Dios va a vencer. Siempre los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús están unidos al Cordero y van a ser vencedores. Entonces Satanás usa su última estrategia de utilizar el poder político y el poder religioso, pero Satanás es vencido otra vez. Y dentro de todo este sistema ya hemos visto que hay solamente dos cosas: o adorar al Creador o adorar a la bestia. Obediencia, lealtad al Creador, obediencia, lealtad a la bestia. Una de esas cosas. Y otra cosa importante dentro de la profecía está acá. Y reciben la marca en su frente o en su mano. Y reciben la marca. ¿La marca de qué? De la bestia. ¿Dónde? En su frente o en su mano. En su mano. Pero ¿cuál es la marca? Hemos visto que todo tiene que ver con el sistema religioso que domina el mundo, Y ese sistema religioso hizo algo increíble con lo que dice la palabra de Dios. Daniel 7:25, esta parte: y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿En cambiar qué cosa? Los tiempos y la ley. Cambiar la ley. Este poder religioso, ¿cómo cambió la ley? Miren lo que dicen ellos mismos. La iglesia está por encima de la Biblia y este cambio de la observancia del día de reposo del sábado al domingo es prueba positiva del hecho. ¿Quién cambió? La iglesia, que dice que tiene autoridad sobre lo que dice la Biblia. Y sabemos que eso no puede ser porque la autoridad suprema es Dios y lo que dice la Santa Biblia. Miren esta otra cita. Por supuesto, la Iglesia Católica afirma que el cambio fue acto suyo y el acto es una marca de su poder y autoridad eclesiástico en asuntos religiosos. Entonces, mis hermanos, la marca de la bestia, que es un cambio en la ley de Dios, es el cambio de la adoración del sábado al domingo. Entonces, mis hermanos, la marca de la bestia es el día domingo. ¿Y por qué en la frente y en la mano? Vamos a ver el ejemplo del pueblo de Dios. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo.
guardan los mandamientos de Dios. ¿Qué hacen simbólicamente para guardar los mandamientos de Dios? ¿Qué deben hacer? Deuteronomio 11:18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Miren lo que dice Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Entonces, la mente es el lugar de la conciencia, la razón y el juicio, donde hacemos decisiones importantes. ¿Somos leales o no somos leales a Dios? ¿Somos obedientes a Dios o no somos obedientes a Dios? También tenemos que la mano son las acciones y los hechos. Lo que yo decido en la mente, lo hago con mis acciones y con mis hechos. Entonces, el domingo es la marca de la bestia. El domingo es la marca de la bestia, y esa marca va a ser algo cruel para el pueblo de Dios. Va a ser tan cruel que miren lo que dice Apocalipsis 13, 16 y 17. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, y ninguno pudiera comprar o vender. Y finalmente, como hemos visto antes, llegará el momento en que se decrete la pena de muerte, como en los tiempos de Daniel, sobre aquellos que no tienen la marca de la bestia o no adoran en día domingo. Miren lo que dice la hermana de White. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción, las cuales atraen sobre la tierra los juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán denunciados como obstinación, terquedad y desprecio de la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Oh, mis hermanos, va a venir ese problema serio. Pero miren lo que dice la Biblia, Apocalipsis 7:2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Si la bestia tiene su marca, Dios tiene su sello, el sello del Dios vivo. ¿De dónde vino la marca de la bestia? ¿De dónde? De modificar, de cambiar la ley, de cambiar del sábado al domingo. ¿Dónde está el sello de Dios? ¿Dónde está el sello de Dios? Miren lo que dice Isaías 8:16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Dónde está el sello? Sella la ley en la ley de Dios. La misma ley que este sistema ha cambiado del sábado al domingo, y el sábado es algo especial en la ley. Miren lo que dice Éxodo 28 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificar. Y aquí hay las partes importantes del sello. Jehová tu Dios. Jehová es el título de el Dios. ¿Qué hizo ese Dios?
porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, etcétera, etcétera. Dios el Creador. Tenemos el título, Jehová Dios. ¿Qué es Él? El Creador. ¿El Creador de qué? De los cielos y la tierra, el mar y las cosas que en ellos hay. Tenemos el título, tenemos quién es un creador y dónde está su dominio en la tierra. Oh, mis queridos hermanos, si el domingo es la marca de la bestia, el sábado que Dios ha instituido en la creación y que está en el corazón de la ley es el sello de Dios. Entonces, el sello de Dios es el sábado. El sábado para Dios y el domingo la marca de la bestia. ¿A quién vamos a ser fieles? ¿A quién vamos a ser fiel? ¿O a Dios o a la bestia? ¿O a Dios o a Satanás? ¿A quién vamos a ser fiel? Ese es el punto clave de la vida cristiana. ¿A quién vamos a ser fiel? Y esto del sello de Dios es importante porque miren lo que dice Apocalipsis 7:3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. No hagas daño, ¿hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado, ¿a quién? A nuestros siervos, a los hijos de Dios. ¿Y cómo es el proceso del sellamiento? ¿Cómo se hace ese proceso? Miren lo que dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Primero has escuchado la palabra de verdad, la palabra que está aquí en la Santa Biblia, la Biblia que es la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación, las buenas nuevas de la salvación. El hombre ya no necesita morir eternamente. Cristo ha muerto por el hombre. Cristo ha dado su vida por cada uno de nosotros. Han escuchado eso mediante la palabra de Dios. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que sigue? Y habiendo creído en Él, y habiendo creído en esa promesa, y habiendo tenido fe, oh Señor, gracias por morir, te entrego mi corazón, yo creo, Señor, yo te acepto como mi Salvador personal. Y entonces cuando eso hago, cuando le digo, Señor, yo creo en ti, ¿qué sucede? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué hace Dios cuando somos sellados? ¿Qué es lo que hace Dios? Miren lo que dice Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué hace Dios? Dios cambia nuestra vida. Ahora somos nuevas criaturas, ahora tenemos un nuevo corazón, ahora el Espíritu de Dios está con nosotros, mora con nosotros. ¿Y qué más? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y haré, dice él, que ustedes guarden mis mandamientos. Oh, mis queridos hermanos, ojalá que nosotros nos entreguemos a Dios y dejemos que su Espíritu Santo nos ayude a continuamente buscar en la Biblia su voluntad y nada más que su voluntad. Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a ser sellados por el Espíritu Santo. Que Dios nos cuide y que Dios nos ayude, mis hermanos.